Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Bien, confírmenme que están visualizando. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar sobre electrocardiografía básica y con los datos más sencillos, como para que ustedes puedan definir un electrocardiograma normal o patológico e identificar cuál es el dato patológico más relevante en cada uno de los trazados. Recordemos primero el concepto de qué es un electrocardiograma. Cuando yo estoy evaluando un trazado electrocardiográfico, yo estoy sabiendo que lo que está representado en ese papel es la actividad eléctrica del corazón. Entonces, un electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. En base a mi análisis de esa actividad eléctrica, yo puedo obtener mucha información, tanto de anormalidades anatómicas de mi corazón, como de anormalidades funcionales de ese sistema eléctrico. Y esas anormalidades funcionales a mí me van a hablar tanto de una anormalidad anatómica como de una anormalidad funcional del miocardio. Recordemos que el sistema eléctrico del corazón está conformado inicialmente por un grupo de células que conforman al nódulo sinusal, ubicadas en la desembocadura de la vena cava superior, en su unión con el techo de la aurícula derecha. Ese grupo de células tienen la característica principal de ser independientes en la generación de actividad eléctrica, y esa actividad eléctrica que se genera normalmente en el nódulo sinusal tiene que difundirse por todo el miocardio, comenzando en primer lugar solo por las aurículas. Esa actividad eléctrica debe excitar, debe generar contracción auricular y volver a juntarse toda esa actividad eléctrica en el centro del corazón, en lo que sería el nódulo aurículo-ventricular. Este segundo nódulo, este segundo grupo de células donde va a recibir toda la actividad eléctrica que se diseminó en ambas aurículas, también tiene un grupo de células que tendrían las características de generar actividad eléctrica si el día de mañana nuestro nódulo sinusal realmente no tuviera más esa capacidad. Es como un motor secundario que tenemos para generar actividad eléctrica. Entonces, una vez que la actividad eléctrica se diseminó por todas ambas aurículas, tiene que atravesar hacia los ventrículos, lo va a hacer a través del nódulo auriculoventricular. A continuación del nódulo auriculoventricular hay un solo tronco, una sola rama grande, gruesa, que es llamada el haz de His. A través del haz de His va a pasar toda la actividad eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos. Una vez que llega al haz de His, ahí sí se subdivide en dos grandes ramas, que es la rama derecha y la rama izquierda del corazón. A su vez, la rama izquierda del corazón se va a subdividir en dos fascículos, un fascículo antero superior y un fascículo postero superior. Estos fascículos van a terminar cada vez en ramitas más delgadas y van a conformar lo que es la red de Purkinje. Y hablamos de red porque justamente es un entramado tan delgadito y tan amplio que se va a difundir en todo el endocardio para que la actividad eléctrica que se formó en el nódulo sinusal y llega hasta los ventrículos se pueda diseminar hasta la última célula endocárdica, miocárdica y epicárdica de nuestro corazón. De tal manera que ese recorrido es el que hace la actividad eléctrica normal del corazón. Ahora, cada uno de esos recorridos de la electricidad se inscribe a nivel del trazado electrocardiográfico con una onda diferente, con un segmento diferente o con un intervalo diferente. Este grupo de ondas, segmentos e intervalos son los que nosotros vamos a poder graficar en un papel y vamos a poder analizar
para saber si esa diseminación eléctrica a nivel de las cavidades cardíacas ha sido normal o es patológica. Tenemos, ustedes lo deben recordar, ya el año pasado habrán dado estos conceptos básicos de electrocardiografía. Saben que la conformación de la onda P está dada justamente por la diseminación de la actividad eléctrica a nivel de ambas aurículas, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, que tanto la activación auricular como inicialmente el segmento, y hablamos de, vamos a dar las definiciones. Hablamos de onda cuando hay una sobreelevación o por debajo de la línea de base. Cualquier desnivel de la línea de base conforma una onda. Por eso tenemos la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T y finalmente la onda U. Son todos desniveles por arriba o por debajo de la línea de base. Hablamos de segmento a justamente líneas isoeléctricas, líneas de bases entre dos ondas. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un segmento isoeléctrico entre la onda P y entre la onda Q, o si comenzara con la onda R, entre la onda P y la onda R. De tal manera que a este trazado isoeléctrico lo llamaríamos segmento PR. Mientras que si yo incluyo una onda y una línea isoeléctrica, yo hablo de un intervalo. En este caso, si yo incluyo la onda P y el segmento PR, estoy hablando del intervalo PR. ¿Mm? Lo mismo pasa si yo incluyo el segmento ST, es decir, entre la línea isoeléctrica que está entre la onda S y la onda T, es el segmento ST, pero si yo incluyo desde el inicio, por ejemplo, del QRS hasta el final de la onda T, yo estoy hablando del intervalo QT. Entonces, cada una de estas ondas representa la actividad de un segmento, de una cavidad importante del corazón. La onda P representa la actividad eléctrica de las aurículas, representa específicamente la despolarización de las aurículas. El QRS representa la despolarización de los ventrículos y la onda T más el segmento ST representarían la repolarización de los ventrículos. ¿Qué pasa con la repolarización de la aurícula? Porque si esto es la despolarización, si la onda P es la despolarización, ¿por qué yo no veo la repolarización auricular? Porque lo lógico es que la repolarización auricular quede oculta dentro del intervalo QRS, perdón, del complejo QRS, de tal manera que yo no veo una deformidad de la línea de base en esta región porque está tapada por el complejo QRS. Entonces, sabiendo nosotros que la onda P representa la actividad eléctrica de las aurículas, el intervalo PR representa tanto la actividad eléctrica que se inició en el nódulo sinusal hasta que atraviesa el nódulo auriculoventricular. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos y el ST más la onda T, la repolarización de los ventrículos. Ahora sí podemos comenzar a analizar las características normales y a identificar cuándo estas ondas son anormales. Para nosotros poder hablar de normalidad o anormalidad, vamos a utilizar a nuestro papel, al trazado electrocardiográfico impreso sobre una serie de cuadraditos que ya hemos consensuado cuánto mide cada uno, tanto cuánto mide en el sentido horizontal, es una medida de tiempo, y en el sentido vertical, una medida de voltaje. Entonces, sabemos que en tiempo, cada cuadradito pequeño dura 0,04 segundos, o también podemos hablar en milisegundos y decir cada cuadradito pequeño
equivale a 40 milisegundos. Es absolutamente sinónimo. Cada uno utiliza lo que más cómodo les resulte, si lo van a expresar en segundos o en milisegundos. En cuanto al voltaje en sentido vertical, cada cuadradito chiquitito es igual a 0,1 milivoltios, o también pueden decir 1 milímetro. Es absolutamente lo mismo, pueden hablar en milivoltios o en milímetros. De tal manera que en sentido horizontal hablo de tiempo y en sentido vertical hablo de voltaje. Por lo tanto, si cada cuadrado grande está conformado por 5 cuadrados chiquititos, 5 por 4 es 20, cada cuadrado grande representa a 0,20 segundos, y cada en altura estarían representando 5 milímetros, o lo que es igual a 0,5 milivoltios. Entonces, estos valores son los que nosotros tenemos que recordar, porque a medida que contemos cuadraditos para ver si el tamaño o la altura de nuestra onda es normal, nosotros vamos a poder, en base a este dato, hablar de normalidad o anormalidad. Aquí están reflejados los valores considerados normales en la mayoría de las personas. Este podría tratarse de un electrocardiograma a grandes rasgos normal. Lo primero que todos nosotros tenemos que hacer para saber si este electrocardiograma es normal o no, primero analizar las condiciones técnicas en las que fue realizado el trazado electrocardiográfico. Y para ello yo tengo que analizar, en primer lugar, yo les diría que evalúen el estándar del electrocardiograma. ¿Qué es el estándar? El estándar es lo que la propia máquina electrocardiográfica, según cómo la programemos nosotros, va a mostrarnos si está programado en forma adecuada. Es decir, el estándar nos va a decir a qué velocidad va a salir el papel de la máquina y con qué altura se van a expresar cada una de las ondas según cómo lo hemos programado. Lo normal es que nosotros programemos que el trazado electrocardiográfico salga de la máquina a 25 milímetros por minuto, de tal manera que es una velocidad adecuada para que yo después pueda analizar si, por ejemplo, la frecuencia cardíaca del paciente es adecuada a los cuadraditos que estamos usando para nosotros poder contar, y lo mismo en cuanto a la amplitud de cada uno de estas ondas, para saber si el trazado, el tamaño es adecuado para ser evaluado en cuanto a esos cuadraditos del papel. De tal manera que tenemos que confirmar que tenga de ancho un cuadradito grande y de alto 2 cuadraditos grandes. Ese es el estándar considerado normal para que yo sepa que técnicamente ese electrocardiograma lo puedo evaluar de acuerdo a esos cuadraditos del trazado electrocardiográfico. Segundo dato que tenemos que ver es determinar cuál va a ser nuestra línea de base, nuestra línea isoeléctrica. Por convención se adopta como línea isoeléctrica al segmento TP, es decir, al segmento isoeléctrico que se encuentra entre el final de la onda T y el comienzo de la próxima onda P, de tal manera que ese es nuestro segmento isoeléctrico de referencia. En base a este segmento, yo voy a saber si el segmento ST, que es un segmento sumamente importante para evaluar si está supra o infradesnivelado, se va a hacer en referencia al segmento TP. Y lo último que tenemos que evaluar rápidamente es si las pinzas del plano frontal fueron adecuadamente colocadas, no fueron cruzadas, no nos equivocamos de los colores, poner en la pierna contraria, y para eso yo tengo que ver si realmente ABR es todo negativo. En ABR yo tengo que encontrar onda P negativa, predominio del complejo QRS negativo y onda T negativa. Si ustedes no encuentran este dato en el electrocardiograma, en primera instancia sospechen de que están mal puestas las pinzas. Después sabemos, lo digo esto por lo que está en presencia la doctora Romina Amigo,
Hay excepciones a que en ABR no sea todo negativo y justamente no son motivos de buen pronóstico, son generalmente patologías muy importantes. Pero ustedes en el 99,9% de los casos tienen que encontrar ABR todo negativo. Entonces, Doctor, sí, dígame. disculpe que le interrumpa. ¿Será que puede repetir eso último porque se me fue el audio? Lo de ABR, Exactamente, sí. bien, que ustedes para confirmar entonces que ABR, que las pinzas que ustedes colocaron en el plano frontal del paciente, es decir, en miembros superiores y miembros inferiores, las colocaron adecuadamente, no están cruzadas, no se confundieron los colores, es porque ABR tiene todas sus ondas negativas. Onda P negativa, predominio de polaridad del complejo QRS negativo y onda T negativa. Esto tiene que estar así, presente, todo negativo, prácticamente en el 99,9% de los casos. Hay excepciones y son muy importantes, son patologías muy importantes que pueden encontrar datos positivos en ABR, pero en la grandiosa mayoría de los casos, ustedes grábense que ABR tiene que ser todo negativo para que ustedes sepan que las pinzas fueron adecuadamente colocadas y que ese electrocardiograma está en condiciones de ser analizado técnicamente. Entonces, estas tres características técnicas siempre ténganlas en cuenta para decir si ese electrocardiograma, todo el análisis que ustedes van a hacer, realmente es adecuado o no para desde el punto de vista técnico. Comencemos con la onda P. Ustedes saben que la actividad eléctrica va a comenzar entonces a nivel del nódulo sinusal, dijimos en esta región. Cuando hablamos de vectores, hablamos de el orden en el que estos vectores van a ir captando o generando la contractilidad del miocardio, según en la zona donde esté despolarizando, hablamos en realidad de en qué dirección se va a dirigir la actividad eléctrica para que ambas aurículas se puedan contraer prácticamente al mismo tiempo. La aurícula tiene básicamente tres cablecitos, vamos a llamarlos cablecitos, que son los que van a llevar rápidamente la actividad eléctrica a todas las paredes de ambas aurículas para que la contracción de ambas, la despolarización de ambas, sea prácticamente simétrica y conformen una sola onda. Tienen estos tres cablecitos, uno que atraviesa el septo interauricular y se dirige directamente hacia la pared lateral de la aurícula izquierda, otro que se dirige hacia la pared lateral de la aurícula derecha y uno que se dirige prácticamente activando todo el septo interauricular. En definitiva, y siempre van a escuchar hablar de la resultante de los vectores, sería el promedio, si ustedes quieren, de hacia dónde en definitiva se está dirigiendo toda la actividad eléctrica de despolarización auricular. Siempre esta actividad eléctrica va a ir desde aquí arriba hacia abajo, desde la derecha hacia la izquierda y a nivel de las aurículas es desde adelante hacia atrás. No importa que graben esta información, sí que sepan que justamente la resultante sí se está dirigiendo hacia abajo y a la izquierda, de tal manera que si yo pongo esto en el plano frontal para yo saber cuál es el eje de despolarización de la aurícula, es decir, hacia dónde se está dirigiendo toda la actividad eléctrica de la aurícula, yo voy a ver que en su gran mayoría lo normal es que la actividad eléctrica se vaya más o menos hacia D2, que D2, como ustedes recordarán, está a nivel de los 60 grados en el plano frontal. Entonces, si toda la actividad eléctrica de despolarización auricular se dirige hacia D2, yo estoy diciendo que el eje de despolarización auricular es considerado normal. Ya mismo les digo, antes de que pasemos a lo próximo, cuando hablamos de eje de despolarización, y grábense esto porque hay muchas maneras de calcular el eje de despolarización, la manera más fácil de saber dónde está, por ejemplo, ya que estamos hablando de la onda P, dónde está el eje de P, busquen siempre la onda P más alta, de mayor voltaje, donde esté la onda P de mayor voltaje positivo, por supuesto, de mayor voltaje positivo,
En esa derivación está el eje de la onda P. Listo, no hagan ningún otro cálculo más. Vieron que hay muchas maneras, lo habrán estudiado el año pasado, de cómo trazar la paralela, trazar, perdón, la perpendicular hacia donde ya está. Olvídense, busquen dónde está la onda P más positiva. Entonces, en la onda P vamos a analizar básicamente tres características: la morfología de la onda P, el eje eléctrico de la onda P y las dimensiones tanto en sentido horizontal, y vamos a hablar del tiempo, como en el sentido vertical, y vamos a hablar de voltaje. ¿Cómo tiene que ser esta onda P? Primer dato que ustedes tienen que analizar cuando ven la onda P es si esa onda P se generó o no en el nódulo sinusal. ¿Empezó la actividad eléctrica en el nódulo sinusal o en realidad esto es un foco ectópico, es otro grupo de células que está ubicada en algún otro lugar del miocardio auricular y compite con el nódulo sinusal, y en realidad ese otro grupo de células fuera del nódulo sinusal son las que están comandando el ritmo del corazón? Yo, para saber si la onda P de mi electrocardiograma es sinusal, tengo que tener estas características. Esa onda P tiene que ser positiva en D1, tiene que ser positiva en D2, tiene que ser positiva en ABF, tiene que ser negativa en ABR, y en B1, en la precordial B1, puede ser positiva o puede ser isodifásica, tener tanto un componente positivo como un componente negativo. Si mi trazado electrocardiográfico cumple con estas características, la onda P, yo estoy asegurando que la actividad eléctrica comenzó en el nódulo sinusal. Por lo tanto, ustedes rápidamente miran D1, D2 y ABF, la onda P tiene que estar positiva, ABR tiene que ser negativa, y B1 puede sumar como no, diciéndoles si hay o no isodifasismo en la onda P. ¿Qué características morfológicas tiene que tener la onda P para ser considerada normal? Tiene que ser redondeada, no tiene que tener melladuras, no tiene que tener muescas, es decir, no tiene que estar entrecortada esa onda P. Tiene que ser claramente una sola onda, sin melladuras en el medio. Tiene que tener una duración acá en el plano horizontal en cuanto al tiempo de 2 o como máximo, exagerando, 2 cuadraditos y medio. No puede llegar a 3 cuadraditos o lógicamente no puede superar los 3 cuadraditos porque estamos hablando de una onda P anormal. En cuanto a la altura, lo normal es que tenga entre 1 o como máximo 2 cuadraditos de altura. Si llega a tener 2 cuadraditos y medio o 3 cuadraditos de altura, es anormal mi onda P. Entonces, una onda P sinusal normal es cuando es positiva en 1, 2F y negativa en R, es redondeada, dura menos de 3 cuadraditos, tanto en el sentido horizontal como en el vertical. Y el eje, la onda P más positiva, ustedes la encuentran entre los 30 y los 70 grados, es decir, alrededor de los 60 grados. Como ustedes saben, la onda P, vamos a seguir esta línea azul, la onda P está conformada por la sumatoria de la despolarización auricular derecha más la despolarización de la aurícula izquierda. De tal manera que si ambas despolarizaciones de aurícula derecha y de aurícula izquierda se hacen en forma simultánea, para hacerse en forma simultánea, es porque todo el tejido auricular es completamente sano. La actividad eléctrica se pudo difundir rápidamente en ambas aurículas porque el miocardio auricular es sano. No hay cicatrices, no están dilatadas las aurículas, no hay bloqueos entre ambas aurículas, de tal manera que la electricidad puede diseminarse rápidamente en ambos tejidos auriculares, de tal manera que conforman una sola onda. Ahora, si esta onda P en realidad empieza a separar ambos componentes, el
el componente de la aurícula derecha del componente de la aurícula izquierda, yo voy a encontrar, como en este ejemplo, fíjense en el trazado electrocardiográfico abajo en D2, voy a empezar a encontrar melladuras, voy a empezar a encontrar que hay una elevación, acá hay un stop y una segunda elevación. En este caso yo estoy viendo cómo se separan los componentes auriculares derecho e izquierdo. Si hay esta separación y la onda P en el plano horizontal dura más de 3 cuadraditos, yo estoy hablando de una sobrecarga de la aurícula izquierda, porque es el segundo componente de esta onda P el que se retrasa en duración, en activarse, porque la aurícula izquierda probablemente esté dilatada, de tal manera que necesita más tiempo la electricidad para activar toda la aurícula izquierda. De tal manera que si hay melladuras y dura 3 o más cuadraditos de ancho, yo estoy hablando de sobrecarga de aurícula izquierda. Por el contrario, si hay sobrecarga de aurícula derecha, va a crecer el primer componente de la onda P y va a hacerse alta, va a hacerse picuda, una onda P que dure 3 o más cuadraditos en altura. Esto nos va a hablar de sobrecarga de aurícula derecha, ya sea que lo evaluemos en la derivación D2 o en B1, si yo tengo que contar ahora desde el componente positivo y sumar el componente negativo. Si hay más de 3 cuadraditos, estamos hablando de sobrecarga de aurícula derecha. También podemos hablar otro parámetro para evaluar la sobrecarga, volvemos a la izquierda, la sobrecarga de aurícula izquierda, es cuando el componente negativo en B1 dura más de un cuadradito chiquito, más de 0,04. Yo ahí también, como acá en B1, siempre vamos a ver separados el componente de la aurícula derecha positiva y el componente de la aurícula izquierda negativo. Esto es normal que lo veamos, pero si yo veo que el componente negativo de B1 dura más de un cuadradito, estoy hablando de sobrecarga de aurícula derecha. Avancemos en el electrocardiograma. ¿Para qué nos sirve analizar a nosotros el segmento primero? Vamos a hablar solo del segmento PR. Recordemos que es segmento porque está entre dos ondas, entre la onda P y el complejo QRS. El segmento PR, que es la línea isoeléctrica entre ambas ondas, nosotros lo vamos a considerar normal cuando es isodifásico. ¿Isodifásico respecto a qué? Dijimos isodifásico respecto al segmento TP. Acuérdense del segmento TP, es el que nosotros vamos a usar como línea isodifásica de referencia. Podemos encontrar un segmento PR supradesnivelados o a veces infradesnivelados respecto a esa línea de referencia, muchas veces en casos de pericarditis o cuando hay isquemia del tejido auricular. Todo esto es raro de ver, chicos, no se enloquezcan con este dato, pero es importante que lo sepan porque pueden llegar a tenerlo en algún electrocardiograma y ser llamativo, ser muy significativo, y ustedes tienen que saber que representa por muchas veces a una pericarditis o a una isquemia auricular, cuando ciertas arterias están tapando, por ejemplo, la irrigación del nódulo del nódulo sinusal, o de ciertos segmentos auriculares, se puede expresar con un infra o un supradesnivel del segmento PR. Lo que sí es muy importante que siempre analicen, esto no puede faltar en su informe electrocardiográfico, es el intervalo PR. Es decir, el intervalo PR conformado desde el inicio de la onda P hasta el inicio del intervalo del complejo QRS. Este intervalo, desde el inicio de la P al complejo QRS, tiene que durar más de 3 cuadraditos y menos de 5 cuadraditos, es decir, más de 0,12 segundos y menos de 0,20 segundos. Este intervalo PR nos está contando todo el tiempo que tarda la actividad eléctrica desde su origen en el nódulo sinusal hasta que llegó al
haz de His, es decir, ya atravesó el nódulo aurículo-ventricular. Cuando llega al haz de His es cuando comienza el complejo QRS, es decir, que comienza la despolarización de los ventrículos. De tal manera que el intervalo PR a nosotros nos va a decir si hay algún tipo de trastorno de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular, es decir, si hay algún grado de bloqueo auriculoventricular, ya sea bloqueo de primero, segundo o tercer grado, lo vamos a ver ahora más adelante, o puede pasar también que tengamos un intervalo PR corto de menos de 3 cuadraditos, como podemos observar en este ejemplo. Fíjense como si yo pongo una línea acá y cuento el inicio de la onda P aquí, yo voy a contar un cuadradito pequeño, dos cuadraditos pequeños, y acá ya comienza mi complejo QRS. Comienza lento, pero ya comienza mi complejo QRS. Es decir, que toda mi onda P más mi segmento PR duraron 1, 2 cuadraditos. Quieren darle unos milisegundos más, le dan, pero dura claramente menos de 3 cuadraditos. Tendría que empezar acá mi complejo QRS. De tal manera que yo acá tengo un intervalo PR corto. Cuando yo encuentro un intervalo PR corto, estoy hablando de preexcitación ventricular, es decir, que mis ventrículos se están activando antes de tiempo. Y si se activan antes de tiempo, a mí me están diciendo que hay un camino extra, un cablecito extra que los está activando más allá de la activación normal que debería ser toda a través del nódulo auriculoventricular. Entonces, esta morfología, un intervalo PR corto, a ustedes les tiene que llamar la atención y lo tienen que informar como patológico. Lo más probable que ustedes vean como patológico en el intervalo PR son los trastornos de conducción, los bloqueos auriculoventriculares. Ahora vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Es decir, cuando yo cuento desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS y tengo claramente más de 5 cuadraditos pequeños, es decir, más de un cuadrado grande, más de 0,20 o 200 milisegundos. Ahí vamos a hablar de bloqueo auriculoventricular y vamos a ver los distintos grados de trastornos de conducción. ¿Cómo voy a diferenciar un bloqueo auriculoventricular de primero, segundo y tercer grado? Lo que ustedes tienen que evaluar en todo el trazado electrocardiográfico es qué relación hay entre la onda P y el complejo QRS. Si yo tengo un trazado electrocardiográfico donde todo el tiempo, la totalidad del trazado, yo encuentro una onda P y a continuación un complejo QRS, pero el intervalo PR dura más de 0,20 segundos, yo voy a hablar de que estamos en presencia de un bloqueo AB de primer grado. Entonces, sí o sí, siempre tiene que haber una onda P seguida de un complejo QRS. Acá el único problema es que hay un retraso de la conducción auriculoventricular, es decir, que la actividad eléctrica que se generó en las aurículas le cuesta pasar hacia los ventrículos, no es que no pasa, por eso siempre hablamos de que está mal llamado bloqueo de primer grado, porque no está bloqueado, es un retraso de la conducción. Sin embargo, ya está generalizado bloqueo AB de primer grado, de tal manera que lo vamos a seguir usando así. Entonces, hablamos de un retraso de conducción cuando yo sí o sí encuentro siempre onda P seguida de QRS, pero con un intervalo PR prolongado. El bloqueo de segundo grado se puede subdividir en MOVITS 1 o MOVITS 2. Hablamos de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, o también se llama bloqueo de Benkevac, cuando yo voy siguiendo onda P seguida de QRS, otra onda P seguida de QRS, pero tiene un intervalo PR cada vez más largo. Ahora lo vamos a ver en un trazado electrocardiográfico y van a terminar de armar su idea con ayuda visual, porque va a ser mucho más fácil. Un intervalo PR que se va prolongando, es cada vez más largo
hasta que hay una onda P que no es seguida por un QRS. De tal manera que esa onda P sí quedó bloqueada a nivel del nódulo auriculoventricular y la actividad eléctrica no pasó, no generó actividad ventricular. A este llamamos bloqueo de segundo grado MOVITS 1 y hablamos de MOVITS 2 cuando en realidad yo tengo un intervalo PR normal o siempre prolongado con la misma prolongación y súbitamente, sin ningún tipo de aviso, una onda P no pasa hacia los ventrículos y se bloquea completamente. Ya lo vemos en el trazado y lo terminan de entender. También tenemos otro bloqueo que es un bloqueo llamado de alto grado o un bloqueo auriculoventricular 2.1 cuando yo tengo dos ondas P y un QRS. Es decir, que hay una onda P que no pasó a los ventrículos, quedó bloqueada a nivel del nódulo auriculoventricular. La segunda onda P sí logró atravesar el nódulo auriculoventricular y logró generar un complejo QRS. Entonces yo en el trazado electrocardiográfico, en forma constante, voy a ver dos ondas P, un QRS, dos ondas P, un QRS. Ese es el bloqueo auriculoventricular 2.1 o bloqueo AB de alto grado. Y finalmente tenemos el bloqueo auriculoventricular completo o también llamado bloqueo AB de tercer grado. En este caso yo estoy diciendo que todas las ondas P, toda la actividad eléctrica que se genera a nivel de las aurículas no llega de ninguna manera a los ventrículos. Toda la actividad eléctrica de la aurícula queda bloqueada completamente a nivel del nódulo auriculoventricular. Y los ventrículos tendrán que arreglárselas como puedan para latir. Tendrán que generar actividad eléctrica de donde sea para lograr algún tipo de contracción. Caso contrario, estaríamos hablando de parada cardíaca, de parada ventricular. Si los ventrículos no tuvieran ninguna célula con capacidad de generar contracción miocárdica, representaría una parada cardíaca. Vamos a ver en el trazado electrocardiográfico para que ustedes terminen de hacerse la idea clara de lo que son los distintos trastornos de conducción. Fíjense este primer trazado donde yo miro y estoy viendo todo el tiempo una onda P y un QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Sin embargo, todas, si yo las mido el intervalo PR, ustedes verán, la onda P comienza acá y el intervalo PR termina acá, donde comienza el complejo QRS. Ahora, ¿cuánto mide este intervalo PR? Este intervalo PR mide claramente más de fíjense qué bien que quedó más de un cuadrado grande. Si el intervalo PR dura más de un cuadrado grande, está retrasada la conducción hacia los ventrículos. En este caso, fíjense que todo el tiempo yo tengo una onda P delante de cada QRS, pero todos con el mismo intervalo PR. Por lo tanto, esto es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Fíjense, este intervalo PR mide 0,32 segundos o lo que es igual 320 milisegundos. Por lo tanto, yo hablo de un bloqueo AB de primer grado. En cambio, si yo veo esto, fíjense, primero, acá un intervalo PR normal, segundo, un intervalo PR un poco más prolongado, tercer latido, un intervalo PR más prolongado, cuarto latido, una onda P, pero que no se continúa con un complejo QRS. ¿Por qué? Porque a nivel del nódulo auriculoventricular, a esta onda P le ha venido cada vez costando más atravesar el nódulo auriculoventricular, hasta que finalmente una de ellas ya no pudo, porque encontró definitivamente al nódulo auriculoventricular refractario, no permitió que pase la electricidad desde las aurículas hacia los ventrículos. Entonces, este bloqueo que se va haciendo en forma progresiva, el intervalo PR es cada vez más prolongado hasta que encontramos una onda P que directamente se bloqueó, es a lo que yo voy a llamar bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1 o de tipo Benkevac, porque fue prolongando progresivamente el intervalo PR hasta que hay una onda P que se bloquea
completamente. El próximo, fíjense que si ustedes analizan el intervalo PR, ustedes ven un intervalo PR normal, 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 siempre igual el intervalo PR, pero súbitamente hay una onda P que no se conduce al ventrículo porque no genera un complejo QRS. Esta onda P quedó bloqueado su paso a nivel del nódulo auriculoventricular. Entonces, cuando hay un trazado en el cual los intervalos PR son iguales siempre y súbitamente hay una onda P que no se sigue con un complejo QRS, ustedes están en presencia de un bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, MOVITZ 2. La próxima es lo que yo les expliqué hoy en teoría. ¿Qué vemos acá en este trazado electrocardiográfico? Analizamos rápidamente y yo veo una onda P que no es continuada por un complejo QRS. Próxima onda P que sí tiene un complejo QRS. Es decir, yo para llegar a ver un complejo QRS, primero vi dos ondas P. 2P, un QRS. Dos ondas P, un QRS. Otra vez, dos ondas P, un QRS. De tal manera que yo acá estoy confirmando que esta onda P no se conduce al ventrículo, mientras que esta segunda onda P sí se conduce al ventrículo. ¿Por qué yo sé que esta segunda onda P se conduce al ventrículo? Porque el intervalo PR de esta segunda onda P es siempre igual, no porque sea normal, sino porque es siempre igual, porque esta segunda onda P también podría ser con un intervalo PR patológico, con retraso de la conducción, pero si siempre el intervalo PR que conduce hacia el ventrículo es igual, yo sé que esa onda P es conducida hacia los ventrículos. Entonces, yo tengo un bloqueo AB de segundo grado, de alto grado 2, 1, porque tengo dos ondas P antes de cada QRS y porque el intervalo PR de la segunda onda P, que es la que atraviesa el nódulo ventricular y logra generar actividad ventricular, es siempre igual. Esa es la manera en la que yo hago el diagnóstico diferencial entre un bloqueo 2-1 y un bloqueo auriculoventricular completo en el cual puede haber esta regularidad, pero en realidad estar disociados completamente. Yo lo confirmo porque tengo un intervalo PR completo. Bueno, no los voy a marear más con este tema. Dos ondas P, un QRS, dos ondas P, un QRS, ustedes informan bloqueo auriculoventricular 2-1. ¿Ven? Dos ondas P, bloqueo AB de alto grado. Finalmente, ustedes pueden ver en este trazado electrocardiográfico en el cual, si ustedes tienen que analizar el intervalo PR, no van a encontrar en ningún lado un intervalo PR que se repita, que tenga la misma duración. Por ejemplo, empecemos acá, principio. Yo veo un intervalo PR corto. Después veo una onda P acá, en el cual, miren lo que sería el intervalo PR este, larguísimo. Después, acá una onda T que está deformada por otra onda, que en este caso es la onda P, que esta onda P yo después no veo un intervalo QRS. Esta próxima onda P pareciera un intervalo PR normal que se conduce al ventrículo. Después veo otra onda P acá. En realidad yo no veo un orden, una seguidilla, una secuencia que me esté hablando de que existe una verdadera conducción eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos. Yo estoy viendo que hay una disociación de actividades, como que las aurículas laten, están latiendo a una velocidad y los ventrículos están latiendo a otra velocidad. Por lo tanto, hay una disociación de actividad eléctrica. Yo veo más aurículas que ventrículos. Si yo me pongo a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5 ondas P y en realidad veo 3 intervalos QRS, 3 complejos QRS, perdón. Entonces, acá yo estoy en presencia de una disociación aurículo-ventricular. Lo mismo que acá, fíjense, miren como hoy les decía, el diagnóstico diferencial con el anterior. Yo acá puedo ver este trazado y digo, hay 1, 2 ondas P
un QRS. Una, dos ondas P, un QRS. ¿Por qué esto no es un bloqueo AB21? Porque el intervalo PR de la segunda onda P no es igual. Entonces yo acá estoy asegurando que estas ondas P están disociadas, están totalmente a otra velocidad distinta que los ventrículos. Las aurículas laten a una velocidad y los ventrículos a otra velocidad, porque a nivel del nódulo ventricular está completamente cortado el paso de electricidad, está bloqueada la conducción AB. ¿Estamos? Entonces, este último ejemplo son de bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, la manera de que ustedes diagnostiquen estos bloqueos es siendo meticulosos en medir el intervalo PR y viendo la duración del mismo o viendo si hay siempre onda P delante de cada QRS, si hay ondas P que están bloqueadas o si hay ondas P o si hay actividad auricular que directamente está disociada respecto de los ventrículos. Bien, atravesamos el nódulo auriculoventricular y pasemos hacia los ventrículos. Lo mismo que en las aurículas, una vez que la electricidad atravesó el nódulo auriculoventricular, llegó al haz de His, todo el sistema His-Purkinje, todo ese sistema de cableado, nos tiene que ayudar a llevar rapidísimo la actividad eléctrica hacia todo el miocardio ventricular, tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Si el miocardio ventricular es absolutamente normal, es un miocardio sano, con células sanas, no hay fibrosis, no hay cicatrices, no hay zonas muertas de un infarto, por ejemplo, o no hay anormalidades por depósitos de grasa dentro del miocardio, o no hay exceso de células miocárdicas o las células miocárdicas no están hipertrofiadas, yo voy a ver que mi actividad eléctrica se disemina muy rápidamente a través de todo el miocardio y conforman un complejo QRS estrecho, sin muescas. Vamos a ver cómo todos estos vectores, todas estas corrientes de electricidad se dirigen en distintos sentidos. No nos vamos a meter a analizar cada uno de los vectores ventriculares para ver cómo se conforma nuestro complejo QRS, porque me parece que no aporta al fin de esta clase. Sí, esto sería ideal para un curso de electrocardiografía, pero ustedes nuevamente tienen que recordar que la resultante, es decir, el eje de despolarización ventricular hacia donde va a ir toda la actividad eléctrica ventricular es otra vez en la misma dirección que pasaba con la actividad eléctrica auricular. Se va a dirigir desde la derecha hacia la izquierda, desde arriba hacia abajo, y en este caso va a ser más desde adelante hacia atrás. No importa recordar esto, sino que otra vez lo único que ustedes tienen que recordar es que la mayor cantidad de actividad eléctrica, de energía eléctrica, lo normal sería que se dirija más o menos hacia la derivación del plano frontal D2. El eje del ventrículo, de los ventrículos, otra vez va a estar alrededor de los 60 grados. Ahora vamos otra vez a analizar el eje un poquito más adelante. De tal manera que hablamos de complejo QRS cuando se conforma con una serie de ondas que nosotros por convención las vamos a llamar de la siguiente manera. A todas las primeras deflexiones negativas, hablamos de una deflexión negativa, es decir, por debajo de la línea isoeléctrica, yo las voy a llamar onda Q. Toda deflexión negativa anterior a una onda positiva la voy a llamar onda Q. A las ondas positivas las voy a llamar ondas R, y a la primer onda negativa que se dé posterior a una onda positiva se llama onda S. ¿Por qué les explico de ''esta manera? Porque si yo tengo dos ondas negativas después de la onda R, una se llama S y la otra es S'. Si yo tengo más de una onda R o más de una onda positiva, la primera se va a llamar onda R y la segunda se va a llamar R'. Lo mismo pasa con la Q.
Entonces, por eso yo voy a nombrar de esta manera a las ondas respecto de su conformación en relación a la línea de base. La primera negativa es Q, la primera positiva es R y la primera negativa después de una positiva es S. ¿Cuánto es lo normal en cuanto al, en el sentido horizontal, en cuanto al tiempo, lo que tiene que durar la conformación del complejo QRS? Lo normal es que dure 2 cuadraditos pequeños o hasta 2 cuadraditos y medio pequeños, es decir, 0,08 o hasta 0,10 para que nosotros consideremos en tiempo una conformación normal del complejo QRS. En cambio, si dura más de 0,10, entre 0,10 y llega como mínimo al 0,12, es decir, a los 3 cuadraditos pequeños, yo puedo hablar, de acuerdo a su conformación, a su morfología, de bloqueos incompletos de rama. Mientras que si ya el ancho de este QRS es igual a 3 cuadraditos o más, es decir, 0,12 o más, yo estoy hablando de acuerdo a su morfología de bloqueos completos de rama. Pueden ser bloqueos de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Lo vamos a ver ahora. Entonces, yo, analizando el complejo QRS, lo mismo que analizando la onda P, como yo les decía, tengo que considerar la morfología, es decir, cómo están conformadas estas 3 ondas que forman el complejo QRS, cuál es el eje de despolarización y cuánto es la duración en tiempo y el voltaje de conformación de mi QRS. En base a esas características, yo puedo hablar de los trastornos de conformación del complejo QRS. Entre ellos, lo más frecuente es hablar de bloqueos de rama o de hemibloqueos, según se bloquee o no la hemirama anterosuperior o la hemirama posteroinferior de la rama izquierda. O puedo hablar, considerando el voltaje, el eje y la morfología, de las sobrecargas ventriculares, cuando hay hipertrofia del músculo ventricular izquierdo o del músculo ventricular derecho, o también puedo identificar, según la morfología del complejo QRS, si hay alguna región del miocardio que ya esté necrótica, secundaria, por ejemplo, a un infarto de miocardio. Todas estas características yo las puedo analizar en el complejo QRS. Empecemos ahora a ver cuándo vamos a hablar de un bloqueo completo de rama derecha. Ustedes interpreten fisiopatológicamente esto. Toda la actividad eléctrica llegó a mi haz de His. Ahora, toda esta actividad eléctrica debería normalmente diseminarse a través de, perdón, a través de esta, me está faltando agua, no saben lo seca que tengo la garganta y no tengo nada cerca. Bueno, toda la actividad eléctrica, entonces, acá me está faltando el mate, que nadie me da mate. Cuando hacíamos las Profe, clases ¿quiere hacer una presenciales. pausa? No hay problema. Nah, Eso estaba por decir. no se preocupen, desgarraré mis cuerdas vocales y espero seguir. No se preocupen, gracias. Cuando estábamos en las clases presenciales, parábamos un ratito, tomábamos unos mates, nos pasábamos el coronavirus entre nosotros y seguíamos la clase. Ahora, en este caso, vamos a seguir así nomás. Volvemos. Normalmente, entonces, la actividad eléctrica tiene que llegar a nuestro haz de His y diseminarse en forma sincrónica al mismo tiempo por las 3 ramas, la rama derecha y las 2 hemirramas izquierdas. Cuando por algún motivo, alguna razón fisiopatológica, nuestra rama derecha se cortó, se bloqueó, no permite el paso de electricidad a través de la misma, toda la actividad eléctrica se ve obligada a seguir un solo camino, la rama izquierda, de tal manera que toda la actividad eléctrica primero va a generar la despolarización de todo el miocardio ventricular izquierdo y después esa actividad eléctrica a través de las células miocárdicas, ya no a través del sistema especializado de conducción, sino a través de las células miocárdicas, va a diseminarse al miocardio ventricular derecho. De tal manera que ya lo va a hacer a través de células
que no son especializadas para conducir la electricidad, de tal manera que lo van a hacer más lentamente. Va a haber un retraso de esa conducción eléctrica hacia el miocardio ventricular derecho, de tal manera que las fuerzas eléctricas finales son las que más afectadas se van a ver. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ver nosotros nuestro complejo QRS en la derivación? Siempre analicen la morfología de V1, de la precordial V1 y de la precordial V6. Esta es la morfología clásica del bloqueo completo de rama derecha. Cuando toda la actividad eléctrica final tuvo que despolarizar el ventrículo derecho por las células miocárdicas, se retrasa esta última parte que ustedes están viendo, sería, como les dije recién, la segunda onda positiva. Entonces, esto sería una onda R'. Este complejo QRS estaría conformado por una onda R, una onda S y una onda R' que es ancha. Esta es una característica muy importante para que ustedes hablen de morfología de bloqueo completo o incompleto de rama derecha e incluso para que hagan el diagnóstico diferencial de otras patologías que la doctora amigo ya lo sabe, por eso las voy a nombrar, no para marearlos a ustedes, sino muchas veces para hacer diagnósticos diferenciales con síndrome de Brugada, con displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Son datos específicos que uno evalúa en el componente final, es decir, en la onda R', para saber si esto es o no un bloqueo completo de rama derecha. Fíjense entonces que en B1 van a ver esta morfología, las famosas orejas de conejo, que muchas veces le dicen, onda RSR', de tal manera que serían como dos orejitas de conejo, una más alta que la otra. A nivel de V6, lo que ustedes tienen que encontrar es que la parte final del complejo QRS otra vez sea más ancha que la parte inicial. Fíjense cómo hay una onda S ancha, empastada, lenta. Esta onda S final, lenta, empastada, como la quieran llamar, es el retraso de la actividad eléctrica que está activando el ventrículo derecho. Entonces, cuando ustedes vean en su electrocardiograma de superficie RSR' en ventrículo en B1 y vean una onda S ancha empastada en B6, y lógicamente partimos de que tiene 3 o más cuadraditos de ancho todo el complejo QRS. En ese caso, ustedes están en presencia de un bloqueo completo de rama derecha. Entonces, grábense visualmente este ejemplo que yo le estoy poniendo. Tienen un complejo QRS con una duración de más de 3 cuadraditos, tienen en B1 RSR' con la R' ancha y tienen en B6 una onda S empastada, lenta, ancha. Ustedes están autorizados a hablar de bloqueo completo de rama derecha. Acá tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Estas primeras 6 son el plano frontal y estas segundas 6 son el plano precordial. Fíjense cómo se repite en el plano precordial una R chiquitita y una R' grande. Tenemos las orejas de conejo, pero más desbalanceadas todavía, RSR', pero en B6 se repite esa onda S ancha, empastada. El paciente tiene un complejo QRS de más de 3 cuadraditos de ancho, entonces, más de 3 cuadraditos de ancho con RSR' en B1, con una onda S empastada en B6, esto es un bloqueo completo de rama derecha. Un detalle en este electrocardiograma de superficie. Fíjense que la morfología, ustedes lo que ven acá en B6 es exactamente igual a lo que ven en B1, en D1. Es decir, que fíjense que D1, que está mirando a nuestro corazón desde los 0 grados, ve prácticamente lo mismo que nuestra precordial B6. Entonces, muchas veces, al comenzar el trazado electrocardiográfico, si ya empezamos a nosotros a analizar nuestro trazado y vemos que en D1 hay una onda S ancha y empastada,
inmediatamente vayamos a ver B1, las precordiales, porque vamos a encontrar esta morfología y vamos a estar en presencia de un bloqueo completo de rama derecha. Este electrocardiograma tiene muchos otros datos más, pero no los vamos a hablar ahora para que ustedes se queden con la imagen de bloqueo de rama derecha. Vamos a lo próximo, bloqueo de rama izquierda. Y fíjense lo diferente que es, justamente una morfología completamente opuesta a lo que venimos describiendo del bloqueo de rama derecha. Nuevamente, hagan de cuenta que llegó su actividad eléctrica acá, al las de His. Ahora se tiene que diseminar, pero resulta que la rama izquierda está completamente bloqueada por algún motivo. Ustedes estudiarán cuáles son todos los posibles diagnósticos diferenciales que debemos plantearnos ante un paciente con un electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda. Hay una consigna que quiero que se la graben, es una consigna que nos graban a nosotros en la residencia de cardiología, que nos dicen, siempre que veas un electrocardiograma con un bloqueo de rama izquierda, ese paciente tiene una cardiopatía estructural hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hay una patología del miocardio ventricular hasta que vos, con todos los métodos complementarios que se les ocurra, demuestran de que no, de que es otro el mecanismo por el cual está bloqueada la rama izquierda. Sin embargo, paciente con bloqueo de rama izquierda, en primera instancia piensen que ese paciente tiene una cardiopatía estructural y hay que estudiar cuál cardiopatía tiene. Entonces, en este caso, la electricidad que llegó a las de His se ve obligada a pasar solamente por la rama derecha, activar primero todo el ventrículo derecho y luego esa energía, otra vez esa energía eléctrica, a través del miocardio ventricular, va a ir a activar el ventrículo izquierdo. Es decir, que otra vez se va a retrasar, va a ser más lento, porque tiene que ir a través de células no especializadas. ¿Cómo lo vamos a ver a este QRS en B1 y en B6? Que son los dos parámetros que analizamos para justamente bloqueo de rama derecha. Recuerden que en bloqueo de rama derecha, en B1, veíamos RSR', es decir, que claramente rama derecha predominaba un complejo positivo. Acá, cuando hay bloqueo de rama izquierda, claramente predomina un complejo QRS negativo. Yo voy a ver un complejo QRS siempre de 3 o más cuadraditos de ancho, en el cual yo tengo prácticamente QS, porque no tengo onda R. O puedo llegar a tener una onda R muy chiquitita, pero con una onda S muy grande y ancha. Entonces yo en B1 tengo que ver un complejo QRS claramente predominio negativo. ¿Cómo vamos a verlo en B6? En B6 sí es característico que tiene que ser claramente predominio negativo. Justamente lo que no tiene que haber en B6 es lo que había en el bloqueo de rama derecha. En el bloqueo de rama derecha nosotros veíamos una onda S ancha, gorda, empastada, una onda S lenta. Eso es lo que no tiene que estar de ninguna manera para que yo hable de un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, en las precordiales tengo que encontrar B1 todo negativo y B6 todo positivo. Puse D1 porque acuérdense que es básicamente el mismo ángulo en el que vemos la precordial B6 al plano frontal D1. Miren este electrocardiograma. Arriba el plano frontal, abajo el plano precordial. Yo veo claramente primero un complejo QRS ancho que dura más de 3 cuadraditos de ancho y veo en el plano precordial R mínima y totalmente una S profunda y ancha en B1 y veo en B6, fíjense, presten atención que este no es el mismo complejo QRS que les mostré recién como ejemplo. En B6 veo muchas ondas, está como fragmentado este complejo QRS, pero son todas positivas. No veo una onda S, una onda negativa ancha, empastada, no se la ve, de tal manera que sigue coincidiendo con los criterios de bloqueo de rama izquierda.
Entonces, complejo QRS ancho, 3 o más cuadraditos, totalidad de la polaridad negativa en B1 y totalidad de la polaridad positiva en B6. Esos son los criterios para que ustedes hablen a grandes rasgos y sin datos técnicos específicos de bloqueo completo de rama derecha y de rama izquierda. En resumen, fíjense visualmente las diferencias que hay. En B1, bloqueo de rama derecha, predominio positivo, RSR', en B1, en bloqueo de rama izquierda, predominio negativo. Es prácticamente una QS o es una R ínfima y una S profunda. En B6, bloqueo de rama derecha, tiene una onda S ancha empastada, mientras que en el bloqueo de rama izquierda no tiene que haber onda S. Con este diagnóstico, con estas imágenes, ustedes grábensela visualmente y van a recordar el día que lo encuentren en un electrocardiograma, cuando vean un QRS ancho, inmediatamente piensen si tiene morfología de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda. Muy bien, pasamos. ¿Qué otra cosa más tenemos que analizar en el complejo QRS para saber si es un complejo QRS normal o patológico? También tenemos que analizar otros criterios, que son el criterio de voltaje, el criterio de duración en ese comienzo de actividad eléctrica, para yo poder decir si el miocardio ventricular, en este caso vamos a comenzar con el miocardio ventricular izquierdo, está o no sobrecargado, si está hipertrofiado o no. Para ello hay múltiples, chicos, muchísimos criterios que ya han sido publicados, ya han sido testeados con múltiples estudios para confirmar de que estemos en presencia de una hipertrofia ventricular izquierda. Son criterios de voltaje, como por ejemplo los criterios de Sokolov-Lyon, en el cual suman voltajes, por ejemplo, la S de B1 más la R de B6, síganme la flechita, yo voy a contar cuántos cuadraditos de voltaje tengo acá en la S de B1 y le sumo la R de B6, todos los cuadraditos. Voy a contar cuadraditos. Sumo los cuadraditos de la S de B1 más los cuadraditos de la R de B6 y si tengo más de 35 cuadraditos, que sería lo mismo que 35 milímetros, yo estoy hablando de que hay un criterio de sobrecarga o de hipertrofia ventricular izquierda. Me gusta hablar de sobrecarga porque hipertrofia es una cosa, dilatación es otra, hiperplasia es otra, y no nos vamos a meter en ese diagnóstico diferencial. Hablen siempre de sobrecarga de cavidades, tanto de sobrecarga auricular como de sobrecarga ventricular. Entonces, un criterio que es el más usado, que es el que ustedes deberían grabar, es el índice de Sokolov-Lyon. Sumen la S de B1 más la R de B6, si tienen más de 35 milímetros, van a estar en presencia de un criterio de sobrecarga ventricular izquierda. Todos estos criterios tienen múltiples excepciones. Ustedes tienen que contextualizar esta información. Ejemplo, si ustedes le hacen un electrocardiograma a un chico de 16 años, lo más probable es que tenga más de 35 milímetros. Entonces, de acuerdo a la edad, otra vez el índice de Sokolov-Lyon tiene distintos valores para ser considerada hipertrofia ventricular izquierda. No es el fin de esta clase, insisto. Electrocardiografía es un curso muy grande. Yo tengo que darle acá tips para que ustedes a grandes rasgos puedan hablar de sobrecarga o no, puedan tener criterios para sospecharla al menos. Otra manera, otros criterios son el voltaje de la onda R en B5, B6. Si sola la onda R en B5 o en B6 tiene más de 27 milímetros, más de 27 cuadraditos, ya es otra manera de saber que hay sobrecarga ventricular izquierda. El TADI es el tiempo de activación o de flexión intrínsecoide. Esto es más complejo de entender. Nos está diciendo cuánto tiempo tarda la electricidad desde que atravesó el haz de His
hasta llegar a la última célula, hasta despolarizar la última célula miocárdica. Significa cuánto tiempo o qué cantidad de masa ventricular necesitamos nosotros despolarizar. Si hay mayor cantidad de masa ventricular porque hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, el TADI va a ser más ancho. El TADI se lo mide desde el inicio del complejo QRS hasta el pico de la onda R, hasta el pico positivo. Ya esta rampa de descenso de la onda R queda fuera del TADI, porque esto ya representa los vectores finales de otros segmentos que no cuentan para hablar de hipertrofia ventricular. Entonces, si el TADI, desde el inicio del complejo QRS hasta el pico de la onda R, dura más de 0,05, es decir, claramente más de un cuadradito, nosotros también hablamos de un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Estos, en esta diapositiva, son otros criterios más. Quiero que ustedes los analicen y los practiquen sobre estos trazados electrocardiográficos. Por ejemplo, el de Cornell, viendo en varones la suma de la R en ABL más la S en B3, perdón, en la precordial B3, acá está, en la precordial B3, si esa suma en varones R de ABL más S de B3 es mayor a 28 milímetros, es otro criterio de sobrecarga ventricular izquierda. Y cada uno de ellos analícenlos y sumen para que ustedes puedan ir entrenándose de qué manera sacar si hay o no sobrecarga ventricular izquierda. Otro dato a tener en cuenta es el eje. Fíjense en este dibujito que les puse acá abajo en la diapositiva. Si yo tengo un paciente con una clara hipertrofia ventricular izquierda, donde la pared lateral del ventrículo izquierdo y el septo interventricular, que conforma parte de la pared del ventrículo izquierdo, están claramente ensanchadas, engrosadas, hipertrofiadas, yo lógicamente, si tengo mayor cantidad de miocardio, necesito mayor cantidad de tiempo para que mi electricidad llegue a la totalidad de las células. Entonces, esta mayor cantidad de masa ventricular va a generar múltiples cambios. Por un lado, va a hacer que la actividad eléctrica que antes con un músculo delgado se dirigía hacia D2, que es alrededor de los 60 grados, ahora toda la actividad eléctrica va a terminar despolarizando más hacia los 0 grados o hacia los menos 30. Se va a desviar el eje porque la mayor cantidad de la actividad eléctrica necesita terminar en la pared lateral del ventrículo izquierdo, de tal manera que se va a desviar el eje porque es hacia donde mayor cantidad de músculo necesita esa actividad eléctrica. La actividad eléctrica se va a ir claramente hacia los segmentos basales o laterales del músculo del miocardio ventricular izquierdo. Es decir, que otro criterio para sospechar hipertrofia ventricular izquierda sería la desviación del eje hacia los 0 o menos 30 grados. Pasamos al ventrículo derecho. ¿Cuándo vamos a sospechar que está hipertrofiado el ventrículo derecho? Yo voy a sospechar hipertrofia del ventrículo derecho. Esto lo voy a hacer más sencillo todavía. Vayan a analizar exclusivamente B1, la precordial B1. Cuando ustedes en B1 encuentran que la onda R es más grande que la onda S, o cuando así, por ejemplo, una onda R más grande que la onda S, cuando encuentran onda R pura, así como esta, o una onda R con melladuras, con onda R', ustedes están ante signos de hipertrofia ventricular derecha. O cuando hay esta morfología que es Q pequeña, R grande, S pequeña en V1, este es el signo de Sodi-Pallares, se llama, ahora lo vemos en la otra diapositiva, que porque es una morfología totalmente anormal de encontrar en B1. Lo normal que yo voy a encontrar en la mayoría de los electrocardiogramas en B1 es una R chica y una S grande. En cambio, si encuentro una R grande y una S chica, o encuentro R pura en B1,
Yo estoy con un criterio de hipertrofia ventricular derecha. Para yo estar seguro de esto que yo estoy diciendo, ustedes tienen que ser meticulosos en que el chupete de B1 está ubicado adecuadamente donde corresponde. El chupete de B1 se ubica en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal del lado derecho. Si ustedes lo ponen más arriba o más abajo, van a tener una morfología del QRS en B1 anormal. Ustedes deben controlar que el chupete de B1 esté la derivación ubicada en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, para que a partir de ahí ustedes tengan de referencia de que el trazado que están evaluando sea adecuado. Otros signos de hipertrofia ventricular derecha, como les dije, es cuando encuentran una onda R pura, cuando lo normal sería justamente encontrar una onda R chiquitita y una S importante. El signo de Sodi-Pallares, como les dije recién, el signo de Sodi es cuando tengo un QRS en B1. Cuando esto es anormal en V1, en la precordial 1, nunca debo encontrar Q pequeña, RS. QRS no puede haber en B1. Siempre tiene que ser R pequeña, S grande. O otro signo indirecto sería el signo de Tranchesi Peñalosa, que es una transición de voltaje muy significativa. Cuando yo paso de tener en B1 un predominio positivo y súbitamente en B2, siempre y cuando, ojo con esto, estén perfectamente ubicados los electrodos en el plano precordial, cuando hay una transición muy marcada entonces de la polaridad de B1 a B2. Si B1 es polaridad positiva y B2 es francamente una polaridad negativa mayor, estoy ante un signo indirecto de sobrecarga ventricular derecha. Y el TADI, también si lo quieren evaluar, en este caso más de 0,035 para hablar de sobrecarga ventricular derecha. Bien, salimos del complejo QRS, vamos a avanzar, que ya nos queda menos en el análisis de estas ondas y segmentos, y ya pasamos el complejo QRS. ¿Y dónde termina el complejo QRS? ¿Dónde comienza la repolarización de mis ventrículos? Comienzan en el punto J. Por convención, hablamos del punto J a la intersección entre el final de nuestro complejo QRS y el inicio del segmento ST. A ese punto lo vamos a considerar el punto declive del final de nuestra despolarización y el comienzo de la repolarización. ¿Qué es la repolarización? Es otra vez la reorganización de las cargas a nivel celular para tener la posibilidad de ser nuevamente excitables en el próximo impulso eléctrico que llegue. Si yo no invierto esa polaridad de cargas que se generaron durante la despolarización, mis células ventriculares no van a estar capacitadas de volver a excitarse y volver a generar una nueva contracción cardíaca. De tal manera que la repolarización es indispensable para el próximo latido. Ahora, hay muchas causas que modifican esta repolarización, es decir, que modifican la reorganización de estas cargas eléctricas intra y extracelulares en el ventrículo. Todo lo que modifique esa reorganización de las cargas van a modificar desde el punto J en adelante en nuestro electrocardiograma. Van a modificar la altura del punto J, es decir, si va a estar por arriba o por debajo de la línea isoeléctrica considerada de referencia, si va a haber o no una modificación del segmento ST, si va a haber o no una modificación de la polaridad de la onda T, porque lo normal, ¿qué sería lo normal? Lo normal sería que yo en todo mi electrocardiograma pudiera encontrar que el punto J, como está representado acá, estuviera al mismo nivel de la línea isoeléctrica, excepto en las precordiales derechas. Las precordiales derechas, que son V1, V2 y V3 inclusive, yo puedo encontrar un punto J levemente supradesnivelado,
hasta un cuadradito y medio por arriba de la línea isoeléctrica, y en precordiales derechas se considera normal, siempre y cuando sea un cuadradito por arriba de la línea isoeléctrica. Caso contrario, si yo evidencio que mi punto J está claramente supradesnivelado, es decir, 2 o más cuadraditos por arriba de la línea de base, yo estoy hablando de algún trastorno. Hay algo que está alterando la repolarización de mi miocardio ventricular. Ya sea, puede ser lo más frecuente, un trastorno isquémico por una alteración del flujo coronario, o puede haber otras causas que son exclusivamente funcionales eléctricas, como por ejemplo la repolarización precoz. Se lo nombro nada más, no nos vamos a meter tampoco en ese tema para no complejizar, pero hay una patología eléctrica exclusivamente funcional, que es la repolarización precoz, que es un tema para, otra vez, un curso completo. No nos metamos ahí. Entonces, ustedes del punto J tienen que analizar su supra o su infradesnivel. ¿Respecto de qué? Acá está graficado. Respecto de la línea isoeléctrica de base, que dijimos que la íbamos a tomar al segmento TP. Entonces, una vez que analicemos el punto J, que lo analizamos en forma conjunta con el segmento ST, yo tengo que evaluar si está supradesnivelado, como en este caso, o infradesnivelado, como en este otro. Son los dos parámetros que yo tengo que definir de mi segmento ST para hablar de normal o patológico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre antes de hablar de si el segmento ST supra o infradesnivelado es normal o patológico? Es evaluar primero cómo se ha despolarizado nuestro ventrículo. Si nuestro ventrículo ya se ha despolarizado anormalmente, es decir, yo tengo un complejo QRS anormal, ya sea anormal por el ancho, porque tengo un bloqueo de rama, o por el voltaje, porque tengo una importante sobrecarga ventricular, yo tengo una despolarización patológica. Por lo tanto, mi repolarización también va a ser patológica, porque es a consecuencia de una despolarización patológica. Entonces, si yo tengo un complejo QRS patológico, la alteración de la repolarización va a ser secundaria a la despolarización patológica. Yo voy a tener trastornos secundarios de la repolarización. Yo con eso estoy diciendo, estos trastornos de la repolarización son por culpa de una despolarización patológica. Mientras que si yo tengo un complejo QRS absolutamente normal, y tengo alteraciones de la repolarización, ya sea un supra o un infradesnivel o una negativización de una onda T, yo estoy hablando de un trastorno primario de la repolarización, es decir, que no hay, la despolarización fue hecha normalmente, pero lo que está alterada es la repolarización. Otro dato a tener en cuenta, bueno, eso es lo que dijimos recién. Vamos a comenzar con el primer dato y qué es lo que simboliza. Cuando ustedes encuentren, como acá en este caso, fíjense cómo está graficado, un QRS, yo diría normal, a grandes rasgos, pero yo encuentro claramente que mi final de mi QRS, es decir, el punto J está claramente supradesnivelado respecto de la línea de base. Tengo un segmento ST que lo veo claramente desnivelado, supradesnivelado en este caso. Estoy hablando de un supradesnivel de ST, y el supradesnivel del ST refleja una lesión aguda del epicardio. Yo estoy, miren este dibujito acá, yo estoy hablando de que esta región, el epicardio, la parte externa de mi miocardio, está siendo lesionada, está isquémica, pero ya se están deteriorando las células del epicardio. Entonces, este supradesnivel del ST refleja una lesión aguda del epicardio. En la grandiosa mayoría de los casos, este supradesnivel del ST refleja una lesión hiperaguda, es decir, la fase aguda de un infarto de miocardio. Fíjense en este trazado electrocardiográfico, hagan de cuenta que esto es V1, V2 y V3. Ustedes claramente están viendo cómo hay
un supradesnivel del segmento ST, que esto lo ve cualquier persona y nos dice, esto no es normal. Y ustedes le van a explicar a esa persona que esto se trata de un supradesnivel del segmento de ST, es decir, de una lesión hiperaguda del epicardio ventricular. Esta es la otra alternativa, que mi punto J y mi segmento ST esté infradesnivelado. Acuérdense de evaluar primero el complejo QRS en presencia de un complejo QRS normal. Este infradesnivel del segmento ST nos habla de una lesión aguda del endocardio, de la parte interna de mi miocardio. Acá esta lesión aguda altera la repolarización de una manera opuesta a que si se estuviera lesionando el epicardio, de tal manera que yo voy a presenciar en mi trazado electrocardiográfico un infradesnivel del punto J y del segmento ST. En este caso, en presencia, insisto con esto, en presencia de un QRS normal, ustedes están totalmente autorizados a hablar de una lesión aguda de miocardio, es decir, de un infarto agudo de miocardio. Hoy por hoy lo dividimos en con supra o sin supra. No decimos infarto agudo de miocardio con infradesnivel del ST. Eso lo decíamos antes, cuando yo hice la residencia de cardiología, y no estaría mal, no sería incorrecto, pero no es la manera en la que clasificamos hoy por hoy a la fase aguda del infarto de miocardio. Estamos entonces o ante un infarto agudo de miocardio con supra del segmento ST o un infarto de miocardio, como en este caso, sin supra del ST. Dentro del sin supra del ST, uno puede hablar que sea por infradesnivel del ST o simplemente por inversión de la onda T. ¿Qué les parece? Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué vemos en este trazado electrocardiográfico antes de que yo lo marque? Cualquiera de ustedes dígame qué es lo más significativo, patológico de este trazado electrocardiográfico. Onda T. El infradesnivel en B5. El infradesnivel en B3, B4, B5 y B6. Hay claramente, fíjense porque es muy llamativo, un infradesnivel del ST. Acá estamos en presencia de una lesión subendocárdica. Fíjense que el QRS es un QRS estrecho, no estamos ante un QRS con un bloqueo de rama previo. Entonces, este paciente se presenta a la consulta con dolor precordial opresivo. Yo tengo este electrocardiograma, este es un paciente de alto riesgo porque está cursando una lesión subendocárdica aguda. Y acá, obviamente, ¿qué ven? El supradesnivel. Perfecto. Un supradesnivel. Díganme en todas las derivaciones donde ven un supradesnivel. B2, B3, B4. Y puede ser B1 B5. también. A ver, ¿quién más? Más. Yo veo más supradesniveles. B5. B5 ABL. también. ABL, perfecto. Una más. D1. B1. Exacto. Fíjense que están viendo un supradesnivel prácticamente en todas las precordiales, y en el plano frontal están viendo en D1 y en ABL. D1 y ABL también refleja la cara lateral del ventrículo izquierdo. Acá estamos en presencia de una lesión hiperaguda subepicárdica de prácticamente toda la cara lateral y la cara anterolateral del ventrículo izquierdo, de un paciente de altísimo riesgo, por supuesto. Pasamos el segmento ST y vamos ya sobre las últimas ondas, la onda T. ¿Qué tengo que analizar yo en la onda T para saber si es normal o anormal? Primero sepamos que la onda T normal, lo normal es que yo prácticamente vea ondas T positivas en casi todo el electrocardiograma. ¿Dónde puedo encontrar ondas T negativas? Bueno, primero tengo que encontrar sí o sí onda T negativa en ABR. Eso recuerden porque es un parámetro para ver si técnicamente es adecuado nuestro electrocardiograma. La onda T tiene que ser negativa en ABR. El resto del electrocardiograma
generalmente es positiva. Otra excepción que es muy frecuente de encontrar es que tengamos ondas T negativas en las precordiales V1 y V2, sobre todo en adolescentes, en niños y en mujeres. En niños, adolescentes y mujeres, tener ondas T negativas en V1 y V2 es absolutamente normal. No se asusten. El resto del electrocardiograma tienen que ser positivas, ¿no es cierto? Hay 8 millones de excepciones, pero no vamos a confundir, vamos a decir lo que es más frecuente que sea normal, nada más. ¿Cómo tiene que ser morfológicamente esta onda T? Así como la he dibujado yo. Tiene que tener una onda de ascenso más lenta que la onda de descenso, que es más rápida. Entonces, o es asimétrica, porque tiene una onda de ascenso lenta y de descenso más rápida. Siempre es redondeada, no tiene que tener melladuras, no tiene que tener cortes en el medio. Lo mismo que habíamos hablado de la onda P. Tiene que ser una onda redondeada, de ascenso lento y descenso un poquito más rápido. Siempre tiene que ser concordante, este es un dato importante, tiene que ser concordante con la polaridad del QRS. Si yo tengo un QRS previo con mayor polaridad positiva, mi onda T normal también debería ser positiva. ¿Qué pasa si yo tengo un QRS claramente positivo, pero una onda T negativa? Es patológica. Ahora yo tengo que estudiar por qué es patológica. ¿Es patológica de origen primario? ¿Estamos hablando de isquemia? ¿O es una onda T negativa patológica secundaria a un QRS patológico? Si el QRS es muy positivo, tiene un voltaje muy alto y tenemos signos de sobrecarga ventricular izquierda, yo voy a tener complejos QRS superpositivos y ondas T negativas. ¿Por qué? Porque es un trastorno secundario de la repolarización. Acá el trastorno primario es el complejo QRS anormal. Entonces, todas esas características ustedes tienen que analizar visualmente en cuanto a la morfología y a la polaridad de la onda T para hablar de una onda T normal o anormal. Si yo encuentro que tengo una onda T muy alta, muy picuda y es claramente simétrica, es decir, la rampa de ascenso es igual que la rampa de descenso, yo tengo una onda T anormal, patológica, y podría sospechar en isquemia. Si yo tuviera, ante la presencia de un complejo QRS normal, si yo tengo un QRS normal, pero tengo positivo y tengo una onda T negativa, esta onda T es patológica. Ahora yo tengo que determinar por qué es patológica. Puede ser también, lo más frecuente, secundario a isquemia. Fíjense, por ejemplo, aquí. Tengo ondas T en este trazado electrocardiográfico, claramente, indiscutible, picudas, simétricas, muy altas. Famosa frase de mi residencia de cardiologías es: no te sientes en estas ondas T. ¿Qué pasaría si te sentás en estas ondas T? De esa manera te juro que grabamos para toda la vida cómo no tienen que ser las ondas T, porque si no yo tengo que pensar ante esta morfología, ante esta altura, ante esta simetría, tengo que pensar en una isquemia subendocárdica. En cambio, si yo tengo, fíjense, complejos QRS de claramente polaridad positiva, pero ondas T negativas, simétricas, picudas y profundas, como en este caso, otra vez tengo que pensar como etiología en la isquemia, en este caso subepicárdica. Es decir, que esas dos características ustedes deben analizarlas en la ondas T para saber si hablamos de una isquemia subepicárdica o subendocárdica. ¿Qué les parece este primer ejemplo? No quiero que me digan la onda T. Quiero que me digan si esto es una isquemia subepicárdica o subendocárdica. Tienen el 50% de posibilidades de acertar y el otro 50% Subendocárdica. Muy bien, perfecto. Esto es una isquemia subendocárdica. Y esta segunda, entonces, es una, fíjense, toda en el plano precordial,
todas las ondas T invertidas, simétricas, profundas. Es una isquemia subepicárdica. ¿Mm? Finalmente, para ir terminando esto, tenemos que también determinar que si encontramos ondas Q importantes en nuestro trazado electrocardiográfico, saber determinar si esas ondas Q son normales para la derivación que yo estoy evaluando o si es una onda Q patológica. ¿Cuándo hablamos de una onda Q patológica? Cuando esa onda Q es ancha, como en este caso, fíjense, una onda Q que dura más de un cuadradito entero, o una onda Q mellada, como en este caso, que tenga muescas. Esto no es normal para nada. Una onda Q ancha, o una onda Q con muescas, o una onda Q profunda, grande, que dure más del 25% del voltaje de la onda R, a nosotros nos está hablando de que hay una zona del miocardio que está muerta, que está necrótica, que hay una cicatriz importante a nivel del miocardio. Por lo tanto, ustedes encuentran en cualquier derivación, una onda Q ancha o una onda Q con muescas o una onda Q muy importante, porque siempre la onda Q tiene que ser chiquitita en todas las derivaciones, ustedes deben sospechar que esa onda Q es la secuela de un infarto de miocardio o es una región necrótica. Esa región necrótica puede ser por una secuela por un infarto, puede ser una secuela de una miocarditis, puede ser la secuela de una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Hay múltiples etiologías, no solo representan a una secuela de un infarto, sí están representando un área fibrótica, un área necrótica del ventrículo. Fíjense este trazado electrocardiográfico en el cual yo acá en las precordiales no veo R, no veo R, no veo R, y acá B4 comienza con una Q, es decir, yo veo QS, 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 de tal manera que es todo Q. Esto sí me está hablando de una secuela de un área necrótica de la cara anterior del corazón, de B1 hasta B4. Esto es un área muerta de mi miocardio ventricular izquierdo. Fíjense, tenemos, ¿qué más? Claramente supradesnivel del ST, de B2, B3, B4, B5. Este paciente sigue, no digo está cursando, sigue cursando un infarto agudo de miocardio, pero ya con una importante área del miocardio muerta. Ya no está lesionándose, ya tenemos una necrosis miocárdica. Para finalizar, es la onda U, la última que nos falta hablar. Les digo 2 o 3 cositas nada más. Primero y principal, porque es muy raro de ver, en la grandiosa mayoría de los electrocardiogramas no encontramos onda U, no encontramos onda U. Podemos llegar a ver en pacientes que están con una bradicardia sinusal importante, en la cual entre cada uno de los ciclos eléctricos hay mucha distancia, entonces sí podemos llegar a ver la onda U. Hay mucha discusión sobre qué representa. Lo que habitualmente decimos, lo más rápido, es que podría representar al final de la despolarización, de la repolarización de las fibras de Purkinje, o que podría tratarse de la activación de la repolarización de los músculos papilares, son los que enganchan las cuerdas para sostener a las válvulas. Hay muchas teorías, ninguna de ellas totalmente confirmada. En definitiva, es un resto de repolarización ventricular que se separa de la onda T, que normalmente debería tener la misma polaridad que la onda T, que nunca debería exceder el 25%, perdón, del voltaje de la onda T, y que si yo encontrara, acá viene el único detallecito que puede tener importancia, si yo encontrara claramente una onda U con polaridad opuesta a la onda T, yo estoy sospechando, por ejemplo, que tal vez haya isquemia a nivel de los músculos papilares. Es un detalle. Es rarísimo todo esto que les cuento, pero es como para tenerlo en cuenta, porque puedo decir, bueno, cuando la onda U es anormal, cuando es muy alta
y ocupa más del 25% del voltaje de la onda T, cuando la onda U tiene una polaridad opuesta a la polaridad de la onda T. Entonces, en ese sentido puedo describir una onda U patológica, pero no se agobien con esto porque es rarísimo de encontrar. Último, perdón, prometo no engañarlos más, le vengo diciendo último hace rato y esto creo que es lo último, el intervalo QT. Me interesa mucho que midan siempre a grandes rasgos, no con tanta precisión, pero a grandes rasgos, el intervalo QT. El intervalo QT está conformado desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. ¿Cómo voy a determinar yo el final de la onda T si siempre es difícil encontrar dónde termina? Porque como es redondeado, no encuentro un punto específico. La manera de determinar dónde termina la onda T es trazando una línea, una tangente desde el ápice de la onda T hasta donde la misma se cruza con la línea isoeléctrica de base. A ese punto lo vamos a considerar el final de la onda T. Entonces, el intervalo QT está reflejando la totalidad de la actividad eléctrica ventricular, tanto la despolarización con el complejo QRS como la repolarización con el segmento ST y la onda T. Todo este tiempo, según el grupo etario y según si es varón o mujer, debe tener un determinado valor para ser considerado normal. Porque si hay algo que modifica este tiempo, si hay algo que a mí me prolonga la despolarización y repolarización del ventrículo, es decir, si hay algo que a mí me prolonga el intervalo QT, a mí me está poniendo en riesgo de ciertas arritmias ventriculares que son de alto riesgo para el paciente. Los pacientes que tienen un QT prolongado son pacientes de alto riesgo de hacer torsada point o torsión de punta, o también conocido como taquicardia ventricular polimórfica, que es muy predecesora en la grandiosa mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, de fibrilación ventricular, es decir, de muerte súbita. Entonces, fíjense la importancia que tiene que siempre que analicen un electrocardiograma de 12 derivaciones, a grandes rasgos midan principalmente en D2 o en B5 el intervalo QT. A grandes rasgos, como cada edad tiene un intervalo QT considerado normal y también depende mucho de la frecuencia ventricular del paciente en ese momento, y por eso está la fórmula de Bassett para calcular según la frecuencia cardíaca, a mí me gustaría que ustedes exclusivamente graben un solo valor para tratar de decir si estamos ante un QT, un intervalo QT normal o patológico. Tratemos, siempre recuerden un solo dato. Las mujeres tienen normalmente un intervalo QT mínimamente más prolongado que en el varón. Entonces ustedes graben que en el adulto sano el intervalo QT normal sería 400 hasta 450 en el varón y hasta 460 en la mujer. Como para tener un valor y no marearse con todas las alternativas. Entonces, si ustedes miden desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T y tiene menos de 450 en el varón y menos de 460 en la mujer, es un intervalo QT normal. Bien. Esto lo vamos a pasar muy rápido, pero quiero que ustedes se organicen. ¿Cómo vamos a leer un electrocardiograma? Ustedes mañana, literalmente mañana, están en su consultorio solitos haciendo el electrocardiograma a su paciente. Primer dato que ustedes tienen que tener en cuenta son las características técnicas del electrocardiograma que acaban de hacer, porque si no van a leer cualquier cosa, van a analizar cualquier cosa y van a decir cualquier diagnóstico totalmente equivocado. Entonces, número 1, así como terminó de salir el papelito de la máquina, le ponen inmediatamente, si no se lo puso automáticamente la máquina, le ponen ustedes inmediatamente el nombre del paciente y la fecha y hora, si quieren, en el que hicieron el electrocardiograma, para que no se les mezcle, no se confunda, no le den un electrocardiograma a un paciente por otro. Entonces, esos datos administrativos son inmediatos para evitar errores. Acuérdense que tienen que
controlar las características técnicas. Tienen que ver, acá está, fíjense, el estándar. Tienen que evaluar ABR, que sea todo predominio negativo, para que ustedes sepan si ese electrocardiograma está en condiciones de ser leído o no. Y lo mismo la línea de base, de que ustedes tengan una línea de base isoeléctrica para poder ver si el ST y la onda T son supra o infradesnivelados. Ustedes van a hacer una lectura, por un lado, cuantitativa, porque van a contar cuadraditos, van a sumar cuadraditos, entonces van a usar números para decir el ancho del QRS es este, la duración del intervalo PR es esta. Esa es una lectura cuantitativa. Y la lectura cualitativa, ustedes van a evaluar la morfología de cada una de esas estructuras. Si la morfología de la onda P es normal, o si la morfología es anormal porque tiene melladuras, por ejemplo. Si la morfología de la onda T es normal porque es asimétrica o es anormal porque es simétrica y puntuda. Esa es una lectura cualitativa. En conjunto de su lectura cuantitativa y cualitativa, ustedes van a llegar a conclusiones que los va a hacer sospechar qué patología cardíaca tiene el paciente. Y el gran secreto de la lectura del electrocardiograma es su lectura sistemática, es decir, en orden. No vale empezar por cualquier lado, no vale leer en cualquier orden. Hay que leer en orden, en forma sistemática. Leyendo en forma ordenada, no se les pasa por alto ningún dato patológico del electro. Ustedes deben seguir este orden. Determinar primero el ritmo cardíaco, si es sinusal o no. Calcular su frecuencia cardíaca, que ahora la vamos a ver. Saber el eje eléctrico de cada onda, de la onda P y del QRS. Luego analizar todas las características de la onda P. Luego el intervalo PR. Luego el QRS. Luego el ST. Luego el intervalo QT. Y finalmente la onda T. ¿Y por qué se los leo? A propósito se los leo, para que realmente lo hagan en ese orden. No se salten ninguno de todas estas ondas e intervalos, porque al saltearse, si se les pasa por alto, se están comiendo un diagnóstico muy importante. Bien. Y ahora viene el momento, espérenme. Ahí está. Pucha, esperen. Ahora viene el momento de jugar un rato. Perdón, ¿qué hora es? 9:24. Bueno, perdón. Bien, ahí está. Tenemos unos 20 minutos más y vamos a jugar de la siguiente manera. Quiero que me hablen en el primer electrocardiograma, en la tirita rosada, qué ritmo tienen y por qué. Ustedes tienen que determinar si el ritmo es sinusal o no sinusal. Si me dicen es sinusal, me tienen que decir por qué. Y si me dicen no es sinusal, me tienen que decir por qué. Acuérdense que la idea es absolutamente equivocarse ahora, acá en clase, decir cualquier cosa para ser corregido y que esa corrección les quede grabada. Así que participen y vamos a determinar si esta primera tira es sinusal o no sinusal. ¿Saben qué? Voy a dejar de grabar,